Bueno, ya inicié la grabación. Entonces tendríamos justamente que, bueno, empezamos con el tema de los pronombres. Los pronombres son algo que tenemos interiorizado y hay algunos que conocemos mucho mejor que otros. Por ejemplo, pero bueno, para empezar, ¿qué es un pronombre? Los pronombres son palabras homofermas cuyo referente no es fijo, sino que se determina en relación con otras que normalmente ya se han nombrado. Quiere decir esto que los pronombres son ciertas palabras o modificaciones de las mismas, a lo cual nos ayudan a referirnos más que nada al sujeto. Ya sea que el sujeto hace algo, nos referimos a alguna cualidad que tiene el sujeto o nos referimos a algo en torno al mismo. Pero bueno, existen diferentes tipos de pronombres. ¿Cuáles son estos tipos de pronombres? Bueno, el primero más que nada es el pronombre personal. Los pronombres personales designan a los participantes en un discurso, por llamarlo de esta manera. Deben, deben concordar en género y en número con el sustantivo al que se refieren. Bueno, si recordamos bien, los pronombres personales, ¿cuáles son? Los pronombres personales pues son el sujeto al que nos referimos en nuestra oración. La cosa es, en nuestra oración tiene que concordar a qué nos referimos con, bueno, nuestro pronombre personal con todo el entorno de la oración. ¿En qué sentido? Bueno, tenemos aquí este ejemplo. Por ejemplo, Beatriz canta una canción. En este caso el pronombre personal es Beatriz. Y tenemos el de aquí, ella canta una canción para ti. Aquí si lo notan tenemos justamente dos pronombres personales, por ponerlo de esta manera, que es el sujeto. Bueno, tenemos dos sujetos, ella y para ti, refiriéndonos a que ella canta, en este caso podemos decir Beatriz canta, y es un sujeto, una canción para ti, refiriéndonos al otro sujeto, que eres tú. Justamente, tiene que estos, ya llamémoslo pronombres personales, tienen que concordar precisamente como dice aquí, en género y número. Por decirlo, él es un chico. Entonces, ahí está bien, pero si decimos ella es un chico, como que no concuerdan precisamente los pronombres en género. O decir, ellos son, mm, ellos son policía. No concuerda. Si dices él es un policía, ok, pero decir ellos son bombero, no, ellos son un policía, no concuerda. O sea, son cosas que tienen que concordar justamente entre el sujeto al que nosotros nos referimos y el contexto mismo que tenemos. Los siguientes tipos de pronombres son los pronombres posesivos. Los posesivos reflejan posesión o pertenencia justamente. Aquí tenemos en este ejemplo, este coche es tuyo, siendo el tuyo la palabra más que nada que refleja la posesión del objeto. Tuyo es justamente lo que nos dice de quién es. Existen diferentes maneras para referirnos a algo que refleja posesión. En este caso, tuyo, suyo, estas cosas son suyas, tuyas, justamente para referirnos a los objetos. Y es esto el cómo va modificando. De igual manera, tiene que concordar si es singular, así es plural. Los pronombres relativos. Los relativos introducen las oraciones de relativo, por ponerlo de esta manera, y siempre tienen un antecedente en la oración principal. Su función más que nada es aportar información adicional acerca del elemento al cual nos estamos refiriendo. ¿Qué quiere decir esto o cómo se entiende? Bueno, podríamos entenderlo de esta manera, que nosotros unimos lo que serían dos frases completamente independientes. En el ejemplo que tenemos aquí, el hombre que sabía demasiado. Aquí tenemos, si lo vemos de una manera simple, dos oraciones. La primera es el hombre y la segunda es sabía demasiado. Ambas se entienden de manera individual. No hay ningún problema si yo digo el hombre, el sujeto, la persona. Se entiende que nos referimos a una persona. No se sabe a quién, pero se entiende que nos referimos a alguien. Y la segunda persona es sabía demasiado. ¿Quién sabía? No sé, se entiende que es una tercera persona. Pero justamente se encuentra ahí y se puede ver. Es como que el sujeto está implícito dentro de lo que sería la oración. Entonces, si queremos unir las oraciones es cuando utilizamos un pronombre relativo. ¿Cuál es este pronombre relativo? El que. Entonces al unirlas quedaría como el hombre que sabía demasiado.
haciendo justamente la referencia que ese hombre del que hablábamos antes es el que sabía demasiado. Generalmente este tipo de pronombre se usa para dar información adicional. Es, por ejemplo, yo puedo estar diciendo, Nikola Tesla, que inventó la bobina de Tesla, fue un científico, un físico científico inventor que creó tal cosa. Si lo notan, se usa principalmente para dar ese tipo de referencias. Cuando estás hablando de algo y quieres contextualizar algo o algún reconocimiento de esa persona. Paso al siguiente, interrogativos. Los pronombres interrogativos que, quién y cuál tienen un equivalente relativo. En las oraciones interrogativas se sustituye el sustantivo cuya identidad pretenden determinar o delimitar. ¿Qué significa esto? Bueno, generalmente cuando hacemos una pregunta es que no tenemos para nada el contexto de lo que estamos hablando. Justamente es por eso el que nosotros estamos preguntando. Entonces, al hacerlo, justamente es cuando se sustituye el hecho de decir, la revista es de Juan. Pero si no sabes de quién es la revista, es cuando preguntas, ¿de quién es la revista? Es ese cambio entre, llamémoslo, el pronombre personal al pronombre interrogativo. ¿Por qué? Porque no conocemos el pronombre personal. Entonces es cuando cambiamos justamente. Y lo podemos ver aquí en el ejemplo de quién es esta revista. Si lo notan, algo que da llamémoslo, esta característica es que es algo general. ¿Qué quiero decir con general? Por ejemplo, aquí en el pronombre posesivo tenemos, ¿este coche es tuyo? Esto, si lo notan, es una pregunta directa. ¿Por qué? Porque te la estoy preguntando directamente a ti. Entonces la respuesta sería sí o sería no. Pero ya al preguntar de quién es la revista, es una pregunta más abierta, porque no te estoy preguntando si es tuyo, no te estoy preguntando algo de sí o algo de no. Te estoy preguntando algo que la respuesta justamente sería un nombre. Es por eso justamente que los pronombres interrogativos también son, entre comillas, abiertos. ¿Qué quiero decir con abiertos? El pronombre posesivo sería justamente solo te lo pregunto a ti. No se lo pregunto a nadie más. Entonces justamente solo tú contestarías, pero ahora en el pronombre interrogativo es diferente. ¿Por qué? Porque la pregunta queda abierta. Si pregunto ¿de quién es esto? Cualquier persona puede llegar a contestar o no puede llegar a contestar. Esa es la cosa y la principal diferencia que llegaremos a tener a la hora de hacer preguntas con el pronombre posesivo y con el pronombre interrogativo. Y antes de que se me olvide, voy a agarrar y voy a mandar su asistencia. Listo. Bueno, continúo. Los siguientes son los pronombres demostrativos. Los demostrativos indican una persona, animal o cosa señalado a la distancia. Esto que mantiene justamente con respecto al hablante. Por ejemplo, algunos ejemplos son este, ese, aquel y con sus variantes ya sean de género o de número. ¿Qué quieren decir estas variantes? Puede ser esta, estas, estos, eso, esos, aquellos, aquella, justamente variando principalmente a lo que nosotros nos llegamos a referir. Entonces, estos pronombres son principalmente usados para referirnos a cosas a las que señalamos. Esa cosa de allá, ese objeto, ¿qué es eso? Por ejemplo, en el ejemplo de aquí tenemos justamente el ejemplo de ese es su auto. En este caso señalando lo que sería el auto. La cosa es, estos pronombres de igual manera deben de concordar justamente con el resto de, llamémoslo, de la oración. Porque suena raro decir esos son su auto. No tiene sentido el usar esos. ¿Por qué? Porque esos indicaría un plural cuando no existe precisamente un plural. Y viceversa, si usas un plural cuando te pide un singular, está mal. ¿Por qué? Porque no se mantiene la coherencia dentro de lo que sería la oración.
Luego vienen lo que serían los pronombres indefinidos. ¿Qué son los pronombres indefinidos? Los pronombres indefinidos, llamémoslo de esta manera, indican una cantidad de manera indeterminada. Algunos de los pronombres indefinidos son, por ejemplo, algo, alguien, cualquiera, nada o ningún. Si lo notan, estos pronombres indefinidos no nos dan una cantidad, llamémosla exacta, no nos dan una cantidad. Algo o cualquiera no nos dice cuánto es precisamente. Si lo notan, ningún tampoco lo hace del todo, pero se entiende mejor. ¿Por qué? Porque si te hacen una pregunta así de, oye, ¿tienes algo de esto? Así de, ¿y qué tanto es algo o qué tanto necesitas justamente? Es cuando se pide una cuantificación, el que te pidan directamente cuánto es lo que pides. En cambio, si dices ningún objeto, se entiende que te refieres a nada, a que no hay absolutamente nada, a un, llamémoslo, vacío. En el ejemplo de aquí tenemos los ejemplos de no tengo ningún libro justamente. ¿Puedes prestarme alguno? Aquí si lo notan, alguno se puede entender más que nada como un singular. Puede que lleguemos a tener alguno y algunos diferenciado. Y por el contexto, alguno y algunos van a tener sentido. Pero va a haber situaciones en las que algunos no tenga sentido y alguno represente tanto el plural como el singular dentro de nuestras oraciones. El voceo. El voceo es algo muy cotidiano o muy común dentro de lo que sería la lengua española. No el español, ¿por qué? Porque el español es muy variante. Me refiero más que nada a España, a cómo se habla el español en España. ¿Por qué? Porque el voceo es el empleo del pronombre vos en sustitución del pronombre tú y usted, en combinación con el verbo en la segunda persona del plural. ¿Qué significa, llamémoslo esto? Bueno, por ejemplo, tenemos el vos sos idéntica a Lucía. Si lo notan, el decir que tú eres idéntica a Lucía cambia. Es más que nada esa sustitución, el cambiar el tú y el usted por el vos, refiriéndonos y asemejándonos más que nada a lo que sería al cambio en España. ¿Por qué? Bueno, en España llamémoslo, siguen mucho la regla de que siempre necesitan llegar a tener un sujeto. Ahorita más adelante dentro de la presentación vamos a ver de que existen ocasiones en las que precisamente lo que sería el verbo sustituye lo que sería el sujeto. ¿Por qué? Porque el verbo puede que esté conjugado directamente con el sujeto, entonces solamente con poner el verbo es suficiente. También hay ocasiones en las que, llamémoslo, los españoles hacen referencia hacia una dirección específica. ¿Esto por qué o con qué intención? Para aclarar un poco más la dirección justamente a la que se llega a ir. El decir, vos eres un maestro, o usted, o referirnos a vos es tal, generalmente son esas cosas. Vos eres idéntico a tu padre. Cosas así justamente. O el decir el yo voy hacia allá. O el decir yo voy para allá. Son cosas que en español de España son más comunes del que tenemos actualmente en Latinoamérica. No sé si hasta ahorita lleguen a tener alguna duda, pregunta o cuestionamiento. No, profe. No, bueno, entonces continúa. Tenemos los siguientes serían los pronombres pronominales. ¿Qué nos indica un pronombre pronominal? Bueno, para empezar tenemos los verbos pronominales, que son aquellos que se construyen incluyendo en la determinación de su infinitivo un pronombre flexivo.
reflexivo. ¿Cuáles son estos? Me, te, se, nos, os. Este sufijo tiene el fin de cambiar el significado del verbo o indicar que la acción afecte directamente al sujeto. Por ejemplo, levantarse, encontrarse, sorprenderse. Entonces aquí cuando pasamos más que nada a los pronombres reflexivos. ¿Qué nos indica un pronombre reflexivo? Los pronombres reflexivos complementan a los verbos reflexivos justamente y concuerdan con ellos en persona y número. Estos pronombres siempre hacen referencia al sujeto e indican que la acción que ejecuta el sujeto recae en sí mismo. ¿Qué significa esto? Bueno, más que nada los pronombres reflexivos son todos esos, llamémoslo, verbos en los que indica el verbo al mismo sujeto. En este caso tenemos el ejemplo de escribí este libro yo solo. Si lo notan, podríamos tener solamente la primera parte, el escribí este libro. Y al decir eso se entendería el sujeto, si lo no, aunque la oración no tuviera el sujeto. ¿Por qué? Dice, escribí este libro, este libro. Entonces con eso no hay un sujeto propiamente escrito, pero el verbo conjugado ya nos indica que el que lo escribió fui yo, por decirlo de esta manera. Pero si queremos poner alguna otra condicionante, en ese momento sí es cuando ya tenemos que agregar lo que sería nuestro sujeto. Por ejemplo, la oración completa dice, escribí este libro yo solo. Ok, la cosa es, también lo podemos ordenar de una manera diferente. ¿Cuál? Yo escribí este libro solo. Si lo notan, es ahí cuando ya se logra modificar la oración. ¿Por qué? Porque ya tendríamos a nuestro sujeto de primera instancia bien definido. Es decir, yo escribí este libro solo, se entiende bien. Y si dices escribí este libro yo solo, también se entiende, y se entiende principalmente que el sujeto está incluido en el verbo. La cosa es, no puedes agregar información o agregar algún condicionante si es que no pones el sujeto tal cual. Por ejemplo, escribí este libro solo. Se entiende y se ve bien. La cosa es como que se siente cortada la oración. Y ese es justamente el problema de estas situaciones. Escribí este libro solo, ok, pero se escucha mejor el yo escribí este libro solo o escribí este libro yo solo, dando justamente ese énfasis en el sujeto, el cual no se mantiene en las situaciones en donde no lo utilizamos si es que queremos agregar algo. Es aquí cuando pasamos de los pronombres a los cuasi reflejos. El pronombre no actúa como sujeto ni como objeto, más bien es utilizado como una expresión justamente cotidiana y describen acciones físicas, concretas o de la vida interior. Digamos, a estos tipos de pronombres no se puede agregar a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo al final de la oración. Entonces, por ejemplo, tenemos la sopa ya se enfrió, ya nos vamos de acá y José ya se arrepintió. Si lo notan, este tipo de, llamémoslo, de pronombres funcionan más y tienen más la función de hacer o aclarar justamente una acción o una situación que está pasando en ese momento por ponerlo de esta manera. Modifican justamente lo que sería el contexto de la misma oración y de esa misma manera es ya cuando digamos que cambia todo lo que sería este ambiente. ¿Por qué? Porque estás diciendo una acción que está sucediendo. Sin embargo, eso no afecta de manera directa al verbo. ¿Por qué no lo afecta? Porque la acción está sucediendo ahora. Es más como poner un cierto contexto, el decir que eso está pasando, esa acción concreta es la que está sucediendo. Si lo notan, son más que nada para acciones de la vida cotidiana. La cosa es que para esto existe una cierta regla. ¿Por qué? Porque existe un límite cuando deja de ser un pronombre cuasi reflejo a cuando se llega a convertir precisamente en un recíproco. Porque ¿cuál es esta diferencia que existe aquí? Los recíprocos describen acciones que necesariamente involucran a dos o más seres de manera recíproca.
Por ejemplo, Juan y Paula se besaron. Con mi hermana nos saludamos por la ventana. Y no se griten más. Si lo notan, todos estos ejemplos hacen la aseveración de que se necesitan dos o más personas para hacerlo. Por ejemplo, en los primeros dos ejemplos nos deja de una manera clara el hecho de quiénes son las dos o más personas. La cosa es, el tercer ejemplo, si lo notan, es el verbo quien nos dice que es un plural. Porque el decir no sé no indica precisamente cuántos sujetos hay, pero el decir griten sí lo deja claro. ¿Por qué? Porque significa que le estás hablando a un grupo, a, llamémoslo algo plural. Si dijera no se grites más o no se grite más, no deja muy bien claro el quién es el que está haciendo llamémoslo la acción o justamente cuántas personas lo están realizando. Es por eso ese condicionante que se tiene, que es el que lo va modificando y el que convierte a un cuasi reflejo en un recíproco. La cosa es cómo podemos diferenciar a un cuasi reflejo de un recíproco. Más que nada es la cantidad de personas involucradas en la acción, porque si lo notan, en los cuasi reflejos no tenemos más de dos, o no ni siquiera tenemos dos. La sopa ya se enfrió, tenemos a la sopa. Ya mismo nos vamos. Este sí es un poquito más condicionante. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo o lo estamos teniendo en un plural. El decir que nosotros ya nos vamos es como podría ser justamente un recíproco. ¿Por qué? Porque todos nosotros asumimos que al ser plural son dos o más personas. Entonces ese nos vamos puede ser directamente un recíproco. Y el decir que José ya se arrepintió no puede ser un recíproco. ¿Por qué no puede ser un recíproco? Porque José es un singular. Entonces si lo notan, algunos cuasi reflejos entran dentro de lo que serán los recíprocos. Pero no puede haber, llamémoslo, recíprocos sin que sean, llamémoslo, plurales. ¿Por qué? Porque los cuasirreflejos principalmente o generalmente son en singular. Existen ejemplos como como ese en plural que acabo de poner, pero generalmente una vez que se hacen plurales es cuando se les denomina y se les pone el nombre de recíprocos. ¿Por qué recíprocos? Porque dan una cierta acción de reciprocidad. Creo que sí es así. Son referentes a que ambas personas en esta ocasión hacen la acción. Puede ya sea que una dé y otra reciba, o puede que sea, llamémoslo de esta manera, algo concordado. ¿Eso qué significa o eso cómo modifica precisamente la oración? Nada. El único, llamémoslo, sentido o el único chiste de los recíprocos precisamente es el hecho de que haya dos o más personas involucrados en la acción de manera recíproca. ¿Qué significa de manera recíproca? Como que estén sucediendo al mismo tiempo. No sé si hasta ahorita lleguen teniendo alguna duda. No, profe. Pues por ahorita ninguno. Ok, entonces si no hay más dudas, yo creo que se podrá pasar a esto, que es la tarea, nada más redactar dos oraciones con cada tipo de pronombre. Son, si no me equivoco, 10 tipos de pronombres diferentes. Y si lo notan, algunos son muy similares como el cuasirreflejo y el recíproco. Y otros son mucho más sencillos como cuáles, como un pronombre personal. ¿Por qué? Porque el pronombre personal sería simplemente una oración sencilla donde esté incluido lo que sería el sujeto de manera directa. Entonces, como que justamente esa sería su tarea, el redactar lo que serán dos oraciones de cada tipo de pronombre, ya sean personales, posesivos, relativos, interrogativos, demostrativos, indefinidos, el voceo, un pronombre reflexivo, cuasi reflejo y recíproco.
No sé si tengan alguna duda o algo referente a lo que sería la tarea. A ver, déjame ver si entendí. Entonces, de cada pronombre, de que los que usted explicó, ¿vamos a estar haciendo oraciones de cada uno? ¿O va a Sí, ser al azar, escojamos dos y de esos dos vamos a estar haciendo una oración? no, serían de cada uno. Serían 2 oraciones de cada uno de los que expliqué. Está bien, gracias. No hay de qué. Según yo, y si no me equivoco, sí son 10 tipos de pronombre diferentes. A ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Efectivamente, son 10 tipos diferentes. Eso haría que al final tengan lo que serían 20 oraciones, por decirlo de alguna manera, diferentes. La tarea voy a agarrar y en Classroom va a subir justamente una actividad que va a ser entrega de la tarea 2. Y a partir de ahí justamente es cuando ustedes podrían subir por ahí lo que sería su tarea. Para la tarea de igual manera van a tener lo que sería una semana para hacerla. ¿Qué significa eso? Que van a tener hasta el sábado que viene. No sé si tengan alguna otra duda. Ahora que me acuerdo, comentaron lo de... Bueno, Yo Ale, ayer, ¿qué pasó? el día de ayer, yo subí mi tarea. Ok. Perdón, el día de ayer yo subí lo que era el del dispositivo, sí, batallé. Hice las dos, o bueno, mandé las dos, la de la Ujú. semana antepasada y esta semana, Sí, como era una sola, ¿verdad? Me había comentado. sí, al final pude haberles puesto el hecho de que pusieran entrega de tarea 1 y entrega de tarea 2 como para lograr diferenciarlas, pero me parecía un poco más práctico el que al final, dado a que eran como que el mismo tema, englobarlas todas y poner todo que sea entrega de la tarea 1. Sí, me pareció eso un poquito más práctico. Y esta ya sería justamente entrega de la tarea 2. Mm. Ahora, hablando justamente referente a... Hay un mensaje en el chat y no lo había visto. Dice Gerardo que no tiene dudas. Ok. De lo de... Ay, se me olvidó. La evaluación que viene la semana que viene. ¿Qué va a venir en esa evaluación? Nada más van a venir los dos temas que hemos visto hasta ahorita. Que son los de casos gramaticales y lo de los pronombres. Van a... Si no me equivoco, son como 10, 12 preguntas referentes a los dos temas. Van a venir algunos casos de identifica qué caso gramatical es este. Y lo pongo justamente. Son situaciones así por decirlo de esta manera. También podemos llegar, también van a venir algunos casos donde voy a tratar de remarcar lo que sería el pronombre y ustedes traten de identificarlo. Y pues como no, alguna que otra teoría de qué se encarga el caso gramatical el locativo. Para referirnos a una locación en específica justamente. ¿O de qué se trata el caso gramatical acusativo? Es el que nos indica a qué objeto se le está realizando la acción. Más o menos eso. ¿Cómo va a ser el examen? Según, según yo y según yo me acuerdo, esos exámenes lo que hacemos es... ahí se me olvidó. Lo que hacemos es, doy la clase de manera normal y a partir justamente de... al terminar la clase es cuando les mando el link. El link va a ser igual que todos los exámenes anteriores. Va a ser un Google Forms donde ustedes van a estar rellenando justamente los incisos para resolver o contestar lo que serán las preguntas. No sé si hay alguna duda ahora. Hoy lo intenté en la mañana y no puedo o no lo entiendo. ¿Qué tema no entiende? Es lo de entregarle la tarea. Sí, para entregar las tareas. Miren, les dejo de compartir esto y comparto, me meto justamente a lo que será el Classroom. Ok.
Eh, es que creo que usted todavía no está en lo que sería justamente el grupo del Classroom. Porque me aparecen aquí en el grupo solo dos personas, que son Gerardo Ibarra y Giovanna Saray Quirós. Mire, puedo agarrar y hacer compartir enlace. Y ahorita en el chat justamente mandé un link. ¿Qué es ese link? Bueno, si le aprieta el link ya se podría unir directamente a lo que sería el Classroom sin ningún problema para poder entregar justamente la tarea 1. ¿Cómo se entregaría? Comparto la pantalla. Digamos, entraría y aparecería así. Entonces aparecería en trabajo de clase, entrega de tarea 1 y digamos, ver tarea. Bueno, a mí me parece así porque soy profesor. Entonces, así, digamos, así le aparecería esta parte. Por este medio se entrega la tarea, shalala, shalala. Vienen las imágenes de la tarea precisamente, que son los ejercicios, para que no tengan que abrir precisamente lo que sería el PowerPoint. Y por alguna extraña razón no me están cargando las imágenes. Ahí está. Digamos, me carga justamente lo que serían las imágenes con los ejercicios. Entonces ya los hace y bueno, aquí en este lado derecho ya sé cómo. Bueno, aquí si es como alumno le aparecería así, digamos. Esta es una tarea mía, entonces aquí aparece nombre de la actividad y aquí aparecerían las imágenes que pusieron. Entonces aquí puede agarrar y añadir lo que sería la tarea. Le apretaría aquí en añadir y le pondré aquí en archivo. Le aparecería justamente como que esta ventanita y es aquí donde, digamos, usted agarró y le tomó fotos al archivo. Entonces esas fotos agarran y las arrastra ahí y las va subiendo. Y digamos, así se van subiendo. Acabo de notar que eso es un video, entonces eso va a tardar mucho. Ay, es que no tengo, digamos, un archivo así sencillo. Archivo. Y ya digamos, el archivo justamente se va a estar subiendo. Y ya que se termine de subir, se va a ver de esta manera. Y ya nada más sería ponerle entregar. ¿Y eso qué significaría? Que la tarea ya fue entregada. Es muy importante el hecho de darle entregar. ¿Por qué? Porque el subir al archivo no significa que el archivo ya está entregado. Tienen que darle entregar y ya les aparecería que la tarea se entregó. Nada más así se subirían justamente las tareas. No sé si hay alguna otra duda. No, que las puedo mandar, aunque ya se me hayan juntado. Sí, no hay ningún problema. Bueno, gracias. No hay de qué. Bueno, si no hay más dudas, creo que aquí podríamos dejar justamente lo que sería la sesión y ya después de lo que sería el Classroom agarro y le subo todos los links tanto de las clases como de esta. Creo que esta presentación ya la subí, pero entonces será agregar lo que sería lo de la tarea.
Gracias, profe. No hay de qué, muchas gracias a ustedes. Entonces, aquí terminaríamos justamente lo que será la sesión y nos podremos ver hasta la semana que viene. Chao.